Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a iniciar entonces con el primer estudio. No es el discipulado que tenía pensado, sin embargo, igual vamos a ver ese discipulado. Vamos a iniciar con el estudio de el avance espiritual. ¿Ok? Eh, Comencemos directo al grano. El avance espiritual. El avance espiritual tiene que ver con tres palabras, ¿ok? Las cuales debemos de interiorizar, debemos internalizar y sobre todo ponerla por práctica. El avance espiritual es, en una definición muy corta, fortalecido en el espíritu. Estas tres palabras en las cuales nosotros tenemos que internalizar y tenemos que eh, poner por obra son las siguientes: plantar, edificar y crecer. En la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía que él había sembrado, Apolo regado, pero que el crecimiento lo daba el Señor. En pocas palabras, nosotros como siervos de Dios, como cristianos, como ministros del Señor, necesitamos ejecutar o ejercer estas tres palabras en nuestra vida cristiana. Plantar. ¿Plantar qué? Edificar. ¿Edificar qué? Crecer. ¿Crecer qué o crecer de qué forma? Disculpa. Plantar. Nosotros como cristianos, como ministros del Señor, somos plantadores, somos aquellas personas que portan una semilla y que esta semilla debe de ser regada, esparcida en buena tierra. Jesucristo nos hablaba de la parábola de las cuatro tierras. Sin embargo, la tierra a la cual nosotros debemos procurar sembrar las semillas será sobre la buena tierra, como buen sembrador. No podemos ser malos administradores de la gracia que Dios nos ha entregado. No podemos ser malos administradores al no plantar o al no regar la semilla que el Señor nos ha entregado. No podemos ser malos administradores al olvidar cuál es la obra y cuál es el propósito por el cual nosotros hemos recibido a Cristo y por el cual hemos sido redimidos de todo pecado. No podemos olvidar que la palabra que hemos recibido de parte del Señor a través del oír o el escuchar la palabra de Dios es la misma palabra que nosotros debemos hablar, para que así como nosotros hemos creído por escuchar la palabra de Dios, otros también crean. Todo esto se trata la palabra plantar. Edificar. ¿Qué edificar? Edificar en base a la palabra que ha sido sembrada. Es decir, cuando nosotros regamos la semilla, cuando nosotros plantamos la semilla de la palabra de Dios en una persona, entonces el siguiente paso es procurar, velar, porque esa semilla pueda romperse dentro de la persona, pueda dar su fruto y pueda crecer de una forma sana. Y si en algún momento ese árbol va creciendo torcido, entonces nosotros con amor, dedicación, paciencia y muchas otras palabras, en resumidas cuentas con el fruto del Espíritu, poder enderezar el árbol o el tronco que está creciendo torcido. Crecer. ¿Crecer de qué forma? Crecer de una forma correcta. Eh, en otro estudio o cuando comencemos el discipulado, le voy a explicar que nosotros no debemos enfocarnos en lo que es bueno y lo que es malo, porque tanto lo bueno como lo malo es relativo. Le explico. Lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo. Lo que para mí es malo, para ti puede ser bueno. Por ejemplo, si alguno de los dos fuese diabético, en este caso yo, reprendo al diablo, fuese diabético, tomarme una Coca-Cola sería malo. Pero para ti, que estás totalmente sana, no sería malo, sería bueno. ¿Quién tiene la razón? Por eso, tanto el bien como el mal son relativos. Sin embargo, Dios en su palabra nos da directrices y nos enseña cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal. Nosotros como cristianos debemos entender en la palabra del Señor que no es lo bueno y es lo malo, sino entender y conocer qué es lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que una persona diga que es bueno, si eso es incorrecto,
será incorrecto, así la persona lo quiera dibujar o lo quiera explicar o plantear de la mejor manera. Lo que es incorrecto y nunca podrá corregirse. Lo que es correcto será correcto y nunca podrá dañarse. Entonces debemos de crecer de una forma correcta, no incorrecta. ¿Qué es avanzar espiritualmente? Hay dos preguntas y quiero que tú las anotes en los apuntes que estás tomando, ¿ok? La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos progresar en la vida espiritual? Escribe esa pregunta, respóndela, háztela a ti mismo internamente en oración y pregúntate, ¿cómo puedo progresar en mi vida espiritual? Para esto primero tendríamos que definir qué es la vida espiritual. Y luego entonces, ya sabiendo qué es la vida espiritual, entonces responder cómo podemos progresar en esa vida espiritual. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones de que un cristiano está avanzando espiritualmente? Es decir, ¿cómo sabemos nosotros como cristianos o cómo sabe un cristiano que en su vida cristiana o en su vida espiritual está avanzando? ¿Qué tipo de manifestaciones o qué tipo o qué característica debe de presentar aquel cristiano que está avanzando espiritualmente? Son esas dos preguntas, ¿ok? Según la Biblia y también experiencia de los santos, el avance espiritual es el aumento del elemento de Dios en el cristiano. Te repito, el avance espiritual es el aumento del elemento de Dios en nosotros. ¿Y qué es el elemento de Dios? Voy a dar una pausa y en el próximo video continuamos.